Cuéntame lo mismo que me has contado a mí. Porque mi marido se la cargó, pero accidentadamente, no fue a propósito, simplemente fue que se le escapó y fue simplemente accidentadamente. A mí nadie me va a culpar por esto, yo no he hecho nada. Aquella frase se quedó grabada en la memoria de Juan José Cortés, padre de la niña Mariluz, cuando ésta desapareció el 13 de enero de 2008. La pequeña de 5 años se esfumó de una barriada de Huelva, y Santiago del Valle, quien ya tenía antecedentes por delitos graves, intentaba exculparse. Sin embargo, las autoridades siempre sospecharon de él. Tenía un historial relacionado con delitos contra menores y había abandonado Huelva de forma precipitada. Por eso se incrementó la vigilancia, se intervinieron sus llamadas telefónicas y se registró su vivienda. Esperaban que cometiera algún error. Me escucha de corazón a corazón, decirle y le estamos transmitiendo a mi hija cada día que sea fuerte, que no tenga miedo, que sus padres están con ella, que todo esto va a pasar pronto y que no se preocupe, que no llore, que no muestre en ningún momento debilidad y que pronto va a estar con nosotros. La Guardia Civil ha confirmado que el cadáver hallado esta tarde en la ría de Huelva es el de la pequeña Mariluz. Después de muchos días, pues se la han encontrado, como bien sabéis, en el río, en el brazo del río Diel, de malas maneras. Un crimen macabro y malo, ¿no? De mala condición, de malas entrañas. Cuando se encontró a la niña sin vida 54 días después, las investigaciones se centraron en Del Valle y su esposa Isabel. Poco después, se descubrió que había contado con la ayuda de su hermana Rosa. La detención de esta familia reveló una serie de fallos judiciales previos a la tragedia. En la fecha de la desaparición de Mariluz Cortés, Santiago del Valle debería haber ingresado en prisión para cumplir condena por delitos anteriores. Sin embargo, esto no ocurrió, y durante ese tiempo, más de 2 años de retraso, dio un paso más en su carrera delictiva, pasando de agresor a homicida. Aquella persona sin remordimientos, como llegó a llamarle su hermana Catalina en una entrevista, tenía una fijación preocupante con las niñas. Su comportamiento inadecuado comenzó desde muy joven, afectando incluso a su propia hermana. Nacido en Huelva en 1965, Santiago del Valle creció en una familia numerosa, compuesta por 9 hermanos, 3 chicas y 6 chicos. Su padre, Juan, trabajaba como vendedor ambulante y su madre, María, como limpiadora en una oficina. Eran una familia humilde. Santiago no podía trabajar debido a que recibía una pensión de invalidez por una discapacidad del 75%, resultado de un diagnóstico de esquizofrenia. Sin embargo, eso no le impidió cometer actos inapropiados hacia su hermana Catalina. A Santiago siempre le han gustado las niñas. Les echa unas miradas clavadas, insistía Catalina. No fue la única que fue víctima de la depravación de Del Valle. La propia hija de Santiago también sufrió estos abusos en 1998. Vivió entre Huelva y Sevilla. Fue en la localidad sevillana de El Torrejón donde su hija mayor, de tan solo 2 años, falleció en un trágico accidente cuando fue atropellada por un camión. Esto ocurrió en 1992, y por ese suceso, Santiago y su esposa Isabel recibieron una indemnización de 20 millones de pesetas, 120.000 euros. Después de ese golpe, compraron una casa en la zona de 3.000 viviendas y tuvieron 2 hijas más. A partir de entonces, el periplo de Del Valle fue de lo más variopinto. Acusó al profesor de una de sus hijas de abusar de ella. Le pido 10 millones como mínimo, y que Dios quiera que nada más que pida 10. Yo no quiero dinero, pero como esto es lo que más duele, y a nosotros nos duele nuestra hija, como a él le dolería a suya, eso es lo que reclamo. Y si le parece poco, de abusar pues de ella. 10, 15. Salió en medios de comunicación andaluces reclamando una vivienda social mientras vivía en el coche junto a su familia.
Se matriculó en cursos para adultos con el único fin de estar cerca de una adolescente de la que se había encaprichado. Del Valle nunca fue encarcelado. En uno de los casos, el juez de Sevilla, Rafael Tirado, tardó 4 años en considerar probados los abusos, a lo que se sumaron otros 3 años para confirmar la sentencia, debido a un recurso presentado por la defensa. Mientras tanto, Santiago continuaba mudándose y cometiendo delitos en otras ciudades. Sin embargo, al no haber una sentencia firme, no había urgencia para que fuera encarcelado, ya que ningún dato anterior o posterior conocido por el juez hacía pensar en su especial peligrosidad, así se justificó el magistrado. Hasta que regresó a Huelva a finales de 2007 y cometió el crimen de Mari Luz. Tras empapelar las ventanas del domicilio con plásticos azules y amarillos, Del Valle volvió a la caza. Era su modus operandi. La familia no quería mostrar lo que ocurría en su interior. O como aseguraba su hermana Catalina, yo creo que la ponía para que no lo vieran mirar a las niñas. La casa donde residía Santiago junto a su mujer y su hermana Rosa, se encontraba próxima a la vivienda de la familia Cortés. El día de autos la pequeña pasó por delante de la ventana de Del Valle al regresar del kiosco tras comprar palomitas. Según los hechos probados recogidos en la sentencia condenatoria, sobre las 4:40 Santiago se encontraba asomado a la ventana, atrajo a la menor, arrojándole a la acera un osito de color blanco. Mari Luz lo cogió y se metió en el portal, mientras Del Valle le hacía gestos para que subiese a su domicilio. Ante el intento de abuso, la pequeña se resistió. Para evitar su huida, Santiago la agarró por la muñeca y por el tórax originándose un forcejeo. Este incidente culminó cuando Santiago le propinó varios golpes en la cabeza y el tórax, provocando que la niña perdiera la consciencia. Ante esta situación, Santiago decidió deshacerse del cuerpo de la menor. Utilizando un carrito de la compra, introdujo a la niña inconsciente y la cubrió con un chaquetón de color negro para que no fuera visible. Instantes después, pidió ayuda a su hermana Rosa, quien se encontraba durmiendo en la habitación contigua. Ambos colocaron a Mari Luz en el maletero del coche de ella. Condujeron hasta la zona de las marismas, donde Santiago arrojó a la niña al agua, cuando aún estaba viva, lo que provocó su muerte por asfixia por sumersión. Los hermanos tomaron caminos distintos, ella se marchó en coche y él a pie, llegando a casa con las botas manchadas de barro. Eran cerca de las 5:30 cuando Santiago se encontró con su esposa. Le sugirió dar una vuelta. Fueron a un bar donde consumieron agua y regresaron alrededor de las 19 horas. Al día siguiente, aún de madrugada, Santiago e Isabel se dirigieron hacia Granada. 2 días después, fueron detenidos por la policía y, tras prestar declaración, quedaron en libertad. A pesar de las contradicciones en las que incurrieron, no había datos suficientes para justificar la prolongación de su detención. A partir de ese momento, las autoridades contaban con una nueva línea de investigación, la posibilidad de que Santiago estuviera implicado en la desaparición de la pequeña, aún no se había encontrado el cuerpo. Así que comenzó la vigilancia, las intervenciones telefónicas y los registros. Pero Santiago tenía otros planes: abandonar Huelva. Primero se dirigió a Madrid, luego a Valencia, hasta que finalmente se detuvo en Pajaroncillo, Cuenca. Mientras tanto, la familia Cortés se echa a la calle en busca de la pequeña de 5 años. Son días y semanas llenos de angustia e incertidumbre. Se llevan a cabo numerosas concentraciones donde Juan José e Irene piden su regreso. Todos los medios de comunicación se hacen eco de la noticia. Huelva y toda España están conmocionadas por el caso. Sin embargo, los responsables de la desaparición siguen sin confesar y permanecen en la localidad conquense hasta que, el 25 de marzo, son detenidos. Diversas gestiones relacionadas con el cobro de su pensión en el extranjero los pusieron en la mira. Su huida era inminente. Además, el cuerpo de la pequeña había sido encontrado el 7 de marzo por 2 operarios de la empresa Cepsa. Mari Luz apareció flotando boca abajo en la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel. Los restos tuvieron que ser rescatados por una embarcación de la Guardia Civil cerca del Pantalán Reina Sofía, en la zona conocida como Torre Arenilla. En su declaración en Cuenca, Del Valle asumió directamente su vinculación en los hechos, exculpando a su esposa e hermana, pensando que podría beneficiarse. Isabel, su esposa, se mostró dispuesta a colaborar, asegurando que él la tenía amenazada.
Mientras tanto, el papel de Rosa fue considerado el de colaboradora en el crimen. Ante el juez instructor, Santiago reconoció que utilizó el señuelo del osito blanco para engañar a Mari Luz, por eso que le pasa con las niñas y no puede evitar, y afirmó que la muerte de la menor fue accidental. Se dio un golpe mortal en la cabeza tras caer por la escalera del portal de su casa, declaró ante el juez. Sin embargo, ante el Tribunal Profesional de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, la situación cambió. Del Valle modificó su declaración, negó haber visto a la niña, haber estado con ella y saber nada sobre su asesinato. Incluso afirmó haber sido coaccionado por la policía para autoinculparse tras su detención. Si alguien puede demostrar que estuve con ella, que lo haga, insistía. En cuanto a por qué se había marchado de Huelva, el acusado indicó que había recibido amenazas por parte del entorno de Mari Luz. Afirmó que siempre había cumplido con sus obligaciones policiales, porque nunca había temido a la autoridad. Sin embargo, los informes de los peritos que lo examinaron evidenciaban su verdadera naturaleza. Padece una desviación, pero puede controlar esos impulsos. Solo actúa, acercándose a las menores, cuando sabe que no habrá consecuencias. Además, no presenta una alteración suficiente en sus capacidades volitivas ni cognitivas. Es capaz de comprender la realidad que lo rodea y su inteligencia no está afectada. La enfermedad mental que padece no es suficiente para alterar su capacidad de conocimiento del entorno ni la repercusión de sus acciones. Por su parte, Rosa se negó a declarar ante el tribunal, aunque sí lo hizo durante el periodo de instrucción. En ese momento, describió su infancia como llena de problemas y a su hermano como un hombre problemático y contradictorio. Está colgado, pero nunca lo he visto como a un loco. En relación con los abusos sexuales perpetrados por Del Valle, expresó que me cogieron por sorpresa, no me lo creía. Para la acusada, la única versión que presentó, sin presiones, fue que el día de los hechos estaba enferma, salió un momento a tomar un café y se despertó cuando sus vecinos comenzaron a llamar a la puerta buscando a Mari Luz. El desapego emocional de Isabel y ante los hechos ocurridos en Huelva sorprendió a los forenses del Instituto de Medicina Legal de Sevilla que evaluaron a la mujer de Santiago el 8 de diciembre de 2008. Esto se evidenció en afirmaciones como, si alguien muere porque se te cae de las manos, por ejemplo, tendrían que rebajar las penas. Isabel mostraba auténtica pasión por su marido. Su discapacidad intelectual, con un cociente de 47, influye en su vulnerabilidad a la manipulación por parte de Del Valle. De hecho, esta alteración le generaba miedo a que su marido la dejara. Su testimonio ante el tribunal fue falso y ensayado. Negó que su marido tuviese algo que ver, alegando que había estado con ella e incluso culpó a su cuñada. Sin embargo, la presión la hizo tambalear y romperse. Esto ocurrió el 25 de febrero de 2011 en televisión. Ante las cámaras de Telecinco, durante una entrevista con Ana Rosa, Isabel dijo claramente, mi marido se encargó de Mari Luz. Afirmó haber mentido al tribunal y acusó directamente al presunto culpable. Porque mi marido se la cargó, pero accidentadamente, no fue a propósito, simplemente fue que se le escapó y fue simplemente accidentadamente. Pero Accidentadamente, pero fue Santiago del Valle. sí fue él, sí Fue Santiago del Valle quien acabó con la vida de Mari Luz. fue mi marido. Me dijo que iba a meter a la niña en el piso, pero que se le escapó y cayó rodando, aseguró. Me dijo que fue un accidente. Lo único que me dijo es que había llevado a la niña con su hermana, quien le dijo que el único lugar para deshacerse del cuerpo era la ría de Huelva. La llevaron allí y se deshicieron del cuerpo. Inmediatamente después, Isabel fue puesta a disposición judicial, acusada de falso testimonio ante el tribunal. La audiencia condenó a Santiago a 19 años de prisión por un delito de asesinato y a 3 años por abuso sexual con el agravante de reincidencia. Por su parte, Rosa fue condenada a 9 años de cárcel como cómplice del asesinato, no como cooperadora necesaria, una figura jurídica que el Supremo reconoció al ratificar la sentencia. Rosa contribuyó de forma decisiva en la ejecución del crimen. Durante ese tiempo, la familia de Mari Luz Cortés pidió explicaciones al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, acusándolo de ser responsable indirecto del asesinato de su hija. Las negligencias judiciales eran evidentes. En julio de 2013,
se reveló que Santiago utilizó el nombre de su esposa para apadrinar a niños en situación de pobreza. Afortunadamente, la ONG impidió el contacto entre el preso y la menor tras verificar la identidad del individuo. En la carta que le envió, instaba a la menor a comunicarse con él fuera de los términos de la asociación. Así, el depredador sexual volvió a ser descubierto. Una vez más, Del Valle puso en evidencia al sistema, en este caso al penitenciario. Se movía como si fuera un preso privilegiado, aseguró Juan José Cortés, beneficiándose de una serie de privilegios que no tiene cualquier recluso común. Además, acusó a la dirección de la prisión de Herrera de la Mancha, Ciudad Real, de no ser capaces de controlar a Santiago. La indignación que emanan las palabras de Juan José es comprensible. Debido a una mala praxis judicial, su hija fue asesinada cuando podría haberse evitado. Sin embargo, no hay consuelo para una familia desgarrada por el dolor. 11 años después de aquella tragedia, Cortés sigue recordando cómo se marchó aquella rosa del huerto más hermoso que jamás se pudo imaginar. No hay manera de despojarse de ese sufrimiento. Vivir tras la muerte de un hijo es como tener un corazón que no bombea sangre, ha comentado en más de una ocasión. El recuerdo de Mari Luz lo acompañará siempre, aunque el dolor me ahogue y cada día muera por dentro. Tu amor me hace fuerte. Y sé que algún día te veré. Del Valle se encuentra en el módulo 2, el de respeto, al igual que muchos de los presos mediáticos que allí se localizan, explicaron a La Razón fuentes penitenciarias. Su comportamiento es bueno, no da ningún tipo de problema, informaron. Se trata de un preso respetuoso, en la misma línea que esta clase de presos mediáticos. La realidad es que día tras día es lo mismo, habitualidad y monotonía, resumen. Total normalidad fueron los términos utilizados en su momento para describir la vida en prisión de otro compañero de Del Valle, Miguel Carcaño. Carcaño aparenta estar incluso más integrado, es un interno que lo lleva muy bien, perfectamente adaptado. No da ningún problema. Además, trabaja en la panadería de la prisión, donde recibe un sueldo mínimo que, al menos durante un tiempo, fue destinado a pagar la indemnización y los costos de búsqueda por los que fue condenado. La panadería está situada en su propio departamento. Además de compartir espacio con Carcaño, Del Valle ha estado en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha con otros internos notorios de la crónica criminal española reciente, como Tony King, involucrado en los casos de Sonia Caravantes y Rocío Van Ninkoff, Antonio Ortiz, implicado en delitos contra menores en Ciudad Lineal, y Pedro Luis Gallego, condenado por el asesinato de 2 jóvenes y por múltiples incidentes de carácter sexual. La audiencia de Huelva condenó a Santiago Del Valle a 22 años de prisión por el caso de Mari Luz, pena que comenzó a cumplir más tarde debido a las condenas anteriores que acumulaba. Del Valle, enfocado en el estudio de las leyes, se matriculó en Derecho para cursar la carrera a través de la UNED, sin embargo, cuando se conoció este hecho, no llegó a presentarse al examen. Durante un tiempo, continuó defendiendo su inocencia y solicitó el 3er grado para salir de prisión y pernoctar en un centro de inserción social, solicitud que le fue denegada debido a que, al tener condenas previas, no había alcanzado 1/3 de su pena. El padre de Mari Luz siempre indicó que la tragedia de su hija fue una llamarada que permitió a la sociedad reconocer los problemas del sistema judicial y la explotación de menores. En prisión, Del Valle también ha escrito unas memorias, en las que admite los abusos a menores, aunque se refiere a Mari Luz como esa niña que falleció, ante todo que Dios la tenga en su gloria, pero que yo sea el culpable, eso lo saben bien que yo no he sido. A lo largo de este caso, hemos visto cómo la historia de Mari Luz Cortés no solo es la de una familia rota por la tragedia, sino también una llamada de atención para la sociedad y el sistema judicial. La muerte de Mari Luz reveló fallos en el sistema que deberían haber protegido a los más vulnerables. A medida que las autoridades tomaban conciencia de los peligros que enfrentaban los niños, se hicieron evidentes las deficiencias en la gestión de casos de abusos y la necesidad de protocolos más estrictos para identificar y actuar ante posibles amenazas. El caso de Santiago Del Valle nos recuerda la importancia de la vigilancia y la intervención comunitaria. Muchos se preguntan cómo una persona con un historial de comportamientos delictivos pudo seguir actuando sin que se tomaran medidas adecuadas para prevenir futuras tragedias. Este tema no solo es relevante en España, sino que resuena en todo el mundo, donde muchos casos similares han quedado sin respuesta. La memoria de Mari Luz ha dejado una huella imborrable en su familia, que continúa luchando por la justicia y por recordar a su hija como la niña feliz que fue.
Juan José Cortés, su padre, ha convertido su dolor en un activismo que busca cambios en la legislación y una mayor protección para los niños. Ha participado en campañas para crear conciencia sobre la seguridad infantil, asegurando que su tragedia no se olvide y que otras familias no tengan que pasar por lo que ellos han vivido. Finalmente, al reflexionar sobre esta historia, es crucial que como sociedad estemos alertas y que aboguemos por un sistema que priorice la seguridad y el bienestar de nuestros niños. El dolor que ha sufrido la familia de Mari Luz nos debe motivar a actuar y a exigir más de nuestras instituciones. Solo así podremos honrar su memoria y garantizar que su historia sea un catalizador para el cambio. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que esta historia, aunque dolorosa, sirva para crear conciencia y fomentar la reflexión sobre la protección infantil y la justicia en nuestra sociedad.